Bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Y muchas gracias por escucharnos nuevamente en tu podcast El Acelerador de Equipos. Y bueno, hoy creo que vamos a tratar uno de los temas más trascendentales de la humanidad. Justo antes de empezar le decía a David, que ahorita te lo presento, que pues lo voy a tener que invitar para el tema que sea, porque este tema tiene que ver pues con la humanidad misma y pues con las interacciones, pues no es la excepción. Hoy vamos a hablar de los valores del equipo y pues hoy traigo a un invitadazo de bastante lejos. Nos acompaña hoy David Alonso, él es fundador de Cinco, que pues, es una empresa que se dedica a hablar de valores, a darnos herramientas para utilizar los valores, pues, y que nos vaya bien en las organizaciones y vaya como personas también. Y bueno, pues es un expertazo de este tema. Ya hablé con él de valores en mi otro podcast, en Por qué no, ya hace más de un año, creo. Pero Sí. hoy le daremos largo y tendido y veremos cómo se relaciona esto con los equipos. David, pues bienvenido a tu podcast, El Acelerador de Equipos. Un placer, Diego. Muchísimas gracias de nuevo, porque a pesar de que ya estuvimos hablando una vez, has tenido la valentía, ¿no? Y de volver a invitarme. Digo, hostia, esto está muy bien, ¿eh? Soy un valiente, eso que ni qué, ¿eh? Pero además soy una persona que disfruta de las conversaciones, entonces aquella vez estuvo sabrosito, entonces ¿por qué limitarnos a solamente una plática, ¿no? Y bueno, pues, y aprovechar que tengo amigos en España que le saben a los temas que necesito, pues cómo desperdiciarlo, David, muchas gracias por estar aquí. Y Un pues vamos placer. a darle al tema, David, porque esos equipos no se van a acelerar solos. Eso es. Y ya en los últimos episodios he estado hablando acerca de la individualidad, de de cómo hay que identificar las fortalezas de las personas de los equipos, he hablado de los propósitos y de cómo estos tienen que ir alineados, pues al equipo, ¿no? Porque pues luego puedes estar en un lugar en el que no deberías estar y pues así como quieres dar tu mejor rendimiento. Y los valores, pues son una parte importantísima dentro de la definición de la personalidad, creo yo, pero mejor dime tú, pues, ¿cómo definirías así como que de manera muy concretita, qué es un valor? Al final, un valor resumiendo mucho, ¿no? Es una palabra abstracta, ¿no? Una palabra abstracta a la que cada uno de nosotros le da un significado, ¿no? Y esto es importante, porque muchas veces creemos o hablamos de valores y creemos que un valor, por ejemplo, la familia, ¿no? Es para todo el mundo lo mismo. Y cuando empiezas a profundizar y empiezas a ver qué hay dentro de cada valor para cada persona, te das cuenta que aunque podamos compartir el nombre del valor, lo que cada uno de nosotros mete dentro de ese valor es diferente, ¿no? Y esto a nivel individual es muy importante, pero a nivel de relación con otras personas es todavía más, ¿no? Porque cuando creemos que compartimos un valor sin haberlo hablado, ¿no? Nos podemos llevar la sorpresa de que realmente no es así, ¿no? De que realmente, aunque digamos que tenemos ese valor, a la hora de la verdad no es lo mismo para mí que para ti, y eso provoca que tengamos discrepancia de opiniones, ¿no? Entonces, en resumen, al final, un valor es algo a lo que nosotros le damos importancia y es aquello que es en el día a día, en nuestras circunstancias normales, es lo que guía nuestros comportamientos, ¿no? Cuando hablamos de otro tipo de circunstancias, lo que guía nuestro comportamiento son las necesidades, ¿no? Pues personas que a lo mejor tienen unas carencias a nivel, pues que no puedes comer, que no tienes un hogar donde vivir, etcétera. Lo que te mueve son las necesidades, ¿no? Para cubrir esas necesidades básicas como alimento, comida, etcétera, ¿no? Pero en las personas que nos están escuchando, ¿no? Y yo creo que tenemos la fortuna de vivir en entornos relativamente cómodos, ¿no? Porque si estamos escuchando un podcast, quiere decir que tenemos los recursos para poder tener un iPhone, conexión a internet, etcétera. Lo que realmente hace o lo que mueve nuestros comportamientos son esos valores. Entonces, lo queramos o no, los tengamos identificados de manera consciente o no, nos movemos en base a nuestros valores, sea consciente o inconscientemente.
Ok, de acuerdo, sí, porque pues, sí, si me estoy muriendo de hambre, pues a lo mejor dejo ahí de lado mi valor de la honestidad y Ingesu, pues voy y hago lo que tenga que hacer para sobrevivir, ¿no? Eso es. Y bueno, y lo mismo pasa en las organizaciones, ¿no? O sea, pues primero necesitas pagarle un buen sueldo al tipo para luego tratar de motivarlo por otro lado. Ahorita entiendo, y me encantó, así que es la palabra abstracta con un significado único, es decir, que yo identifico al valor conforme mi persona, ¿no? O sea, conforme mi personalidad, mis experiencias, lo que sea. Yo puedo decirte que mi valor es la transparencia y que a lo mejor también es un valor para ti, pero no significa que tú y yo estemos de acuerdo en lo mismo y que sea, que le demos el valor, ¿no? Al concepto de igual manera, ¿no? Por eso está bien interesante que ahí en las organizaciones ponen los valores de la empresa y quién sabe qué fregados signifiquen para cada una de las miles de personas que trabajan ahí, ¿no? Y ya me estoy adelantando, pero ¿para qué es útil, David, en los equipos y creo que pues, en la vida de las personas y en cualquier relación? El conocer los valores o propios, creo que mucha gente no se los ha cuestionado, y Totalmente de el acuerdo. conocer los valores de las personas de tu equipo, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? En primer lugar, conocer los valores propios lo que te hace es, yo creo que potenciar una de las habilidades que es fundamental cada vez más dentro del liderazgo, ¿no? Le llaman habilidades blandas, ¿no? Pero no son tan blandas realmente, ¿no? No Que es tiene nada de blando. efectivamente, ¿no? Que es ese autoconocimiento, ¿no? Ese realmente saber quién eres tú, saber qué es lo que te importa a ti realmente como líder y ser capaz de ser congruente con ello, ¿no? Porque una cosa es que sepas lo que te importa y otra cosa es que seas capaz de ser congruente con ello. Hay gente que a lo mejor puede saber o puede intuir qué es lo que le importa, pero a la hora de la verdad es incongruente con eso y eso le está generando cierto malestar, ¿no? Eso a nivel individual, pero luego a nivel de equipos o de cualquier relación, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Pero en un equipo, hablando de equipos, que es lo que nos ocupa aquí, los valores es aquello, los valores compartidos, es aquello que hace que nosotros estemos cohesionados como equipo. Si no compartimos valores, ¿no? Y en el ámbito laboral es muy claro, es decir, cuando nos juntamos con otras personas, pues yo lo que hago es voy con mis valores, ¿no? A relacionarme contigo, por ejemplo, Diego, tú vienes con los tuyos a relacionarte conmigo Ujú. y esos valores pueden ser muy diferentes. Es decir, yo puedo tener un tipo de valores quizá más orientados a la parte, imagínate, ¿no? Más emocional y tú a lo mejor en la parte más económico-pragmática y eso fuera de aquí, fuera del trabajo, pues quizá no seríamos ni amigos, ¿no? Lo que pasa es que cuando estamos en un equipo, la clave de la cuestión son los valores compartidos. Es decir, independientemente de mis valores, que tengo que conocerlos, o los tuyos, que está bien que yo los conozca, pero sobre todo tienes que conocerlos tú, lo que tenemos que ver es cuáles son esos valores que compartimos como equipo. Y eso tiene que ver con cómo queremos que sea el día a día con el equipo, ¿no? O cómo queremos ir a conseguir nuestras metas, porque al final no nos engañemos. Es decir, en una empresa, el objetivo de la empresa siempre es ganar dinero. Esto está claro, ¿no? Y dentro de la empresa, si no gana dinero, evidentemente no existe la empresa. Pero Ujú. dentro de la empresa hay equipos, ¿no? Que van juntos a lograr un objetivo, ¿no? Que al final el objetivo es maximizar el beneficio de la empresa, pero como equipo nosotros tenemos una meta, un objetivo. Y los valores lo que van a identificar es el cómo queremos como equipo alcanzar ese objetivo, es decir, cuáles son las reglas del juego que nosotros vamos a utilizar como equipo, ese lenguaje propio, ese lenguaje común que tenemos que utilizar en el día a día para relacionarnos y para conseguir aquello que queremos conseguir, ¿no? Y si los valores individuales, como hemos dicho antes, son diferentes para cada persona, tú imagínate los valores compartidos, ¿no? Los valores de equipo. Uy. Necesitamos saber cuáles son las reglas con las que vamos a interactuar como equipo, ¿no? Esas palabras, nosotros trabajamos, ya sabes, con 5 valores, ¿no? Esos cinco valores que son los que queremos, ¿no? Nosotros tener claros como equipo, pero además de eso es saber cómo vamos a saber que estamos cumpliendo con esos valores, ¿no? ¿Cuáles son los ítems que vamos a medir para evaluar que realmente estamos siendo congruentes o no con esos valores?
No, hombre, creo que la estás poniendo muy complicada al universo, porque, mira, para empezar, la gente luego ni conoce sus valores propios. O sea, ahora, identificar valores compartidos, o sea, eso significaría que la gente tiene que conversar acerca de sus valores para generar estos acuerdos, generar esta alineación para ver cómo demonios sí los están cumpliendo, ¿no? Entonces, mira, pues se oye muy bien, David, o sea, se oye lindo. La verdad es que se oye también bastante, eh, pues lejano para muchas organizaciones que yo conozco. Y ahora voy a mi tercera pregunta, ok, ¿cómo fregado se logra eso? Bueno, eso al final es un proceso, es decir, igual que hay un proceso de autoconocimiento, ¿no? Aquellas personas, y yo creo que en el entorno del liderazgo cada vez está más claro que es necesario. Yo creo que empieza a haber pocas dudas, ¿no? De que es importante que el líder tenga ese autoconocimiento de sí mismo para saber gestionar sus propias emociones, ¿no? Porque si un líder no sabe gestionar sus propias emociones, ¿cómo carajo, ¿no? va a gestionar las emociones del equipo? Y al final somos seres humanos y los seres humanos, todos lo que nos mueve son las emociones, ¿no? Entonces, si no tenemos eso claro, pues yo creo que es la primera parte, ¿no? Es conocer cuáles son mis valores. Pero luego, lógicamente, igual que nos sentamos, ¿verdad? Que nos sentamos a hablar de objetivos, oye, ¿qué es lo que queremos conseguir? Pero no nos sentamos a... Marcamos el objetivo, marcamos el plan de acción, ¿no? Y en el fondo, aunque no lo estemos haciendo conscientemente, estamos marcando en ese punto el cómo vamos a conseguir esos objetivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿vale todo para conseguir los objetivos? ¿No? Oye, Ujú. chicos, vamos a hacer cualquier cosa con tal de vender esto, ¿no? No sé allí, pero por ejemplo ahora en las entidades bancarias, ¿no? Yo que tengo amigos que trabajan en los bancos, pues han pasado de ser gestores a vendedores de televisiones, ¿no? Y mucha gente Claro. está muy cabreada con eso, ¿no? Con el sentido de yo antes gestionaba una cartera de clientes y ahora me obligan a vender televisores, ¿no? Pues bueno, esos son los valores que lo quieras o no, la entidad o la empresa ha puesto ahí en juego, ¿no? Y si yo no comparto esos valores, al final eso va a generar una fricción dentro de mí o una fricción dentro del equipo, ¿no? Entonces, si marcamos objetivos, si marcamos metas, si marcamos acciones, no podemos olvidarnos de marcar o de identificar qué es aquello que nos mueve como equipo y cuáles son las reglas que vamos a compartir para que todo el mundo las conozca y todo el mundo las sepa, ¿no? Oye, David, ¿y si de repente estoy en una organización y me doy cuenta de que mis valores pues, son muy distintos a los organizacionales, eh, ¿debería irme? ¿Debería abandonar el equipo? ¿Qué se puede hacer en un caso así de extremo? Que estoy seguro que los has visto varios. Solo hay dos opciones, ¿no? La opción una es la que tú has dicho, es me voy, o la opción dos, me adapto y cambio mi sistema de valores en base a lo que se me está pidiendo en la organización, ¿no? Híjole. Desde mi punto de... Pero esto se tiene que hacer de una manera consciente. Es decir, y otra cosa es que, claro, depende de lo que me estés pidiendo, si esto choca frontalmente con alguno de mis valores fundamentales, probablemente no sea sostenible que yo siga en esa organización. Ok, es que luego creo que es uno de esos temas que no se quieren tocar, pero que se deberían tocar, porque gran parte de las veces que me toca trabajar con equipos es así de, híjole, ves que sufro tanto, y yo pues sí, pero ¿qué haces aquí? O sea, Claro. si solamente es una herramienta para hacer dinero, seguramente podrías hacerlo en algún otro lado, ¿no? O sea, debe ir mucho más allá y es por eso que yo quería hablar contigo de valores, ¿no? Porque por ejemplo, conocí a una abogada que trabajaba para una tabacalera muy grande y sufría mucho su trabajo, o sea, no tienes idea de cómo era horrible para ella. Y luego se fue a una ONG a hacer exactamente lo mismo, a litigar y demás, pero era muy feliz porque ahora sí yo veía esa alineación en cuestión de propósito y en cuestión de valores. Entonces ahí fue cuando yo dije, esto es trascendental, ¿no? O sea, insisto, ¿no? En los equipos, en las relaciones, pues hay veces que si no compartes ahí con un amigo, pues a lo mejor te tienes que alejar o hasta con la pareja. Oye, los valores cambian con el tiempo. Por supuesto que sí, es decir, de hecho yo, mira, precisamente
hace un rato estaba reescribiendo mis valores, ¿no? Que hace un tiempo que estoy en un proceso interno, ¿no? A nivel personal de cambio y evidentemente yo el tema de los valores lo utilizo como herramienta pues desde que lo descubrí en 2010 y yo mismo de vez en cuando me hago mi propio autofiltro de valores, ¿no? Y cuando haces un proceso de cambio, ¿no? Lógicamente esos valores cambian. Yo había estado con un sistema de valores como muy concreto, digamos, muy estable durante mucho tiempo, ¿no? Pero ahora no, o sea, ahora ha habido un cambio y es decir, los valores cambian lógicamente porque tú no eres la misma persona que eras hace 10 años, ¿no? Ni 5 años incluso, como persona, cada uno de nosotros cambiamos. Nuestros valores evolucionan y lo que es importante para nosotros en un momento de la vida, pues probablemente por las cosas que nos van sucediendo, ¿no? Dejan de serlo. A veces porque cambia nuestro sistema de creencias en base a nuestras experiencias, ¿no? En base a lo que nos va pasando, vamos modificando, ¿no? En nuestro sistema de creencias. Y aquí pongo siempre el ejemplo, ¿no? Imagínate, pues, que yo creo que el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Y para mí eso es súper importante. Pero de repente me separo por el motivo que sea, ¿eh? A veces cuento una barbaridad, pero no lo voy a hacer por respeto, por respeto. Pero yo qué sé, me separo, ¿no? De repente y ese valor que para mí era importante, ya quizá, no es que no sea importante, pero en mi escala de prioridades baja y entra algún otro valor que ahora es más importante en mi vida, ¿no? Y siempre, siempre, siempre tiene que ver con el momento que estoy viviendo. Y eso, para mí, cuando descubrí eso, ¿no? Fue como un descubrimiento. Es decir, no Claro. solo cambian, sino que además puedo yo conscientemente hacerlos cambiar y utilizar mi sistema de valores como una herramienta que me ayude en mi día a día y en mis momentos de cambio y de zozobra, ¿no? Ok, sí, porque yo he visto mucha gente que dice, no, yo soy apegada a mis valores y entonces yo he vivido con ese valor toda mi vida y así. Y ahorita con lo que dices, pues como que se sale ahí bastante de lo que, yo creo que de la concepción de valores que luego mucha gente debería tener o tiene actualmente y que pues, se aferran, ¿no? O sea, yo también he visto mucha gente, no, es que yo pensé que tú nunca harías eso, pues sí, güey, pues me conociste hace 10 años, ¿no? No lo hubiera hecho hace 10 años, pero ahorita por supuesto que ya lo puedo hacer porque ahora cambio, ¿no? Claro, y has dicho una cosa muy buena, ¿no? Esto apegado a mis valores. Y es que la gente, cuando hablamos de valores, eh, dicen, no, los valores son positivos. No es verdad. O sea, los valores no son ni positivos ni negativos. Los valores son neutros, ¿no? Y a veces estar apegado a un valor, estoy apegado a un valor porque es un valor que a mí me inculcaron en un momento dado de mi vida y he vivido apegado a ese valor. Pero eso no quiere decir que eso me esté haciendo bien ahora. Entonces, si yo no lo reviso, si a mí, por ejemplo, me dijeron desde pequeño que ser trabajador era súper importante y era lo que yo vivía en mi casa, ¿no? Yo vivo con ese valor de ser trabajador, lo llevo en mi vida y puede ser que en un momento dado de mi vida yo ese ser trabajador me esté limitando y esté dedicando tanto tiempo al trabajo que me estoy olvidando de otras cosas que para mí Claro. realmente son importantes y no me he parado a pensarlas. Y como actúo en piloto automático en base a lo que creo que es importante porque lo vengo arrastrando desde hace tiempo, ¿no? Actúo en base a eso y se produce una incongruencia dentro de mí, se produce un malestar dentro de mí, ¿no? Entonces, si no me paro a pensar, no, hoy en día, como tú has dicho antes, ¿no? Esto va moviéndose, ¿qué es lo realmente importante hoy? Puede provocar ese desequilibrio, ese malestar, esa incongruencia en nuestro sistema de valores. Híjole, y ahorita se me vienen a la mente dos preguntas y seguro nos vamos a pasar del tiempo, pero bueno, ya que, y además a lo mejor me meto con el reto, pero bueno, a ver hacia dónde nos lleva esto. Son dos cómo, David, ¿cómo puedo yo como individuo hacerme consciente de mis valores? También, ¿cada cuándo, debería yo cuestionármelos? Y la tercera es cómo deberíamos alinear o generar estos valores compartidos en los equipos. Vale, lo primero, ¿cómo? Es decir, yo siempre recomiendo, bueno, tú ya sabes, nosotros lo hacemos con un juego que se llama el Valor de los Valores, que es un juego de cartas que ideó
un catedrático canadiense que se llama Simon Dolan. Y recomiendo hacerlo de esa manera, más que con un listado, porque con un listado al final, cuando tú empiezas a seleccionar valores, te vas a la parte racional. La parte racional te va a conectar a la que ya conoces, a lo que ya sabes, ¿no? En cambio, cuando tú lo haces jugando, nosotros sabes que utilizamos unas cartas con imágenes, con un león, jugando. Y mediante el juego lo que estás llevando a tu mente, ¿no? A algo que a lo mejor no conoces, ¿no? Que es esa parte, ese hemisferio derecho, esa parte más creativa, ¿no? Y se te abren cosas y se te abren reflexiones que desde un listado de palabras exclusivamente no vas a acceder, ¿no? Por eso yo recomiendo, más que a utilizar un listado de valores que desde mi punto de vista no funciona, es buscar herramientas lúdicas que te permitan realmente conectar con tus valores de otra manera, ¿no? De hecho, siempre cuando hago una conferencia o un taller y hago la pregunta al principio, ¿no? De quién me sabe decir sus 5 valores de carrerilla, siempre hay gente que levanta la mano, muy pocos, te diría que muy poquitos levantan la mano que me saben decir sus 5 de carrerilla, pero cuando me los dicen y cuando acaba la conferencia o el taller donde han podido jugar, ven que hay una diferencia muy grande, porque una cosa es lo que yo pienso que son mis valores, desde esta parte más racional, y otra cosa es cuando realmente me pongo a trabajar sobre ellos, me pongo a analizarlos desde un punto de vista en el que no lo estaba viendo hasta este momento, ¿no? Y empiezo a reflexionar, oye, pues esto sí, esto no, se hacen conexiones, ¿no? Con el juego haces conexiones que de otra manera no vas a hacer, ¿no? Entonces, esta sería la primera pregunta, que es el cómo, ¿no? La segunda pregunta, ¿cada cuánto? Yo recomiendo hacerlo como máximo cada 6 meses y sobre todo cuando estás en un periodo inicial, ¿no? Donde estás empezando a conectar con tus valores, cada 3 meses como máximo. ¿Por qué? Porque hasta que no empiezas a identificar realmente cuáles son tus valores, empiezas a hacer el método que nosotros seguimos en 6 pasos, ¿no? Para alinearlos, hasta que no has pasado por ese proceso unas cuantas veces, no llegas a un filtrado o a un análisis como más real de lo que son realmente tus valores, ¿no? Porque pasas por esa parte primero de lo que creo, lo que me han contado, lo que me han dicho, y mucha gente se sorprende cuando viene a un taller de los que hacemos en Cinco y hace su primera selección hoy y al cabo de a lo mejor 2-3 semanas vuelve a venir a otro taller o se apunta a uno de nuestros cursos y vuelve a hacer la selección y se da cuenta de que hay algún valor que ha cambiado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es hacer consciente aquello que estaba inconsciente y al empezar a introducir acciones para llevar eso a la práctica, se da cuenta de que no es que sus valores se quiten, ¿no? Sino que lo que hace es que la jerarquía, ¿no? Lo que llamamos la jerarquía de los valores, esos 5 valores más importantes, se vayan moviendo y hay a lo mejor algunos que estaban en los 5 primeros que pasan más abajo y otros que suben cuando realmente nos vamos haciendo conscientes de ellos, ¿no? Así que esta sería la segunda pregunta. Sí cambian y no tan lejos, ¿no? Imagino que cuando este tiempo es bueno, pero también cuando te pasan así cosas como determinantes, ¿no? De esas que son así como choqueantes, muy probablemente ahí te dé una sacudida en muchos ámbitos y a lo mejor también esta escala de valores. Sí. Y la tercera era la de los equipos, ¿cómo le hacemos para que me imagino que primero cada persona deberá conocerlos, ¿no? Pero luego, ¿cómo alineas estos valores compartidos, ¿no? Claro, yo normalmente cuando lo hacemos en equipo es lo mismo, ¿no? Nosotros trabajamos con el juego, lógicamente, con el juego de cartas, pero lo que en equipo hacemos algo gráfico, ¿no? Con estos paneles de wall chart que seguro conoces, lo hacemos con nubes, ¿no? De manera gráfica y lo que procuramos es que de lo que se trata al final es de generar un clima propicio a la conversación en el equipo, ¿no? Puedes utilizar la herramienta que quieras, pero de lo que se trata es de que en el equipo demos pie a hablar de lo que realmente es importante para nosotros. Entonces, nosotros lo hacemos como te digo, con un sistema de paneles donde pues en diferentes nubes o círculos vamos poniendo los valores, ¿no? Hacemos una primera votación para que todo el mundo participe, porque al final lo que pasa a veces en los equipos es que depende qué sistema utilices, ¿no? O simplemente si es algo conversacional, siempre hay gente que no participa, siempre hay gente que se queda afuera, siempre hay aquel que quiere llevar la iniciativa, ¿no? O que se cree el líder, o que quiere ser el líder, o que lo es, y de alguna manera pues el resto le siguen. Entonces,
nosotros proponemos un proceso participativo en el que a través de votaciones, ¿no? De votaciones, nosotros lo hacemos con pequeñas pegatinas, no sé cómo se llaman allí, aquí se llaman gomets, son pequeñas pegatinas de colores, ponemos el nombre del valor y repartimos a cada miembro del equipo estas pegatinas y les pedimos que escojan aquellos 3 valores más importantes y le pongan 3 pegatinas, 2 pegatinas o una pegatina, ¿no? Entonces pedimos que lo hagan a la vez, más o menos a la vez, para evitar precisamente eso, ¿no? Que haya gente que no participe. Entonces, todo el mundo participa a la vez, todo el mundo vota, todo el mundo siente que está participando en la elección de esos valores como equipo y luego pues trabajamos en subequipos para propiciar, ¿no? que el traslado de esos valores, es decir, una vez que hemos identificado esos 5 valores, que sería el primer paso, vale, y ahora estos 5 valores, ¿cómo vamos a saber que se están cumpliendo en el día a día? Es decir, ¿cuáles son los KPIs medibles, aquellas acciones que podamos medir, ¿no? Que nos van a permitir saber que estamos honrando cada uno de esos valores, ¿no? Y esto, claro, lo mismo, participamos en subequipos, los subequipos proponen y luego lo que se trata es de generar un clima, ¿no? de diálogo, de consenso, donde todo el mundo pueda participar. Ok, ¿y qué beneficios has visto que se dan en las organizaciones o en los equipos cuando se generan estos acuerdos con respecto a los valores? Porque yo he visto un ejercicio muy similar, pero en cuestiones estratégicas, en cuestiones de plan de acción, pero en valores, ¿cuál es el beneficio que has visto? Lo primero que se da, y eso sucede durante el propio taller, durante el propio proceso del taller, es que hay una mayor cohesión en el equipo. Es decir, las personas empiezan a hablar de cosas que normalmente no habían hablado. Entonces, lo que propician los valores es que hablemos de cosas importantes para nosotros. Y siempre hay una parte, ¿no? que de alguna manera pues, nos toca a nivel personal y surge, ¿no? Entonces, nos ayuda a entender al otro, la visión de la otra persona, ¿no? ¿Por qué para esa persona es importante un valor o por qué no? Entonces, eso también ayuda a que la gente se sienta más cercana entre sí, ¿no? Y sobre todo con lo que genera es como un lenguaje común, ¿no? Cuando en el equipo, si hacemos una dinámica de un equipo y llegamos a un consenso, llegamos todos al consenso, ponemos al equipo de acuerdo, el equipo está conforme en que esos son sus valores y esa es la manera en la que lo van a honrar, eso te propicia ese diálogo o ese clima común para a partir de ahí poder generar, ¿no? Y poder decir, oye, perdona, cuando hicimos esto, quedamos en que íbamos a hacer esta acción concreta, ¿no? Y ahora se están cumpliendo. De hecho, nosotros una de las cosas que hacemos siempre es hacer lo que se llaman los guardianes de los valores, ¿no? Que esto es un concepto que nos trasladó un amigo de aquí de España que se llama Nacho Plans, que tiene una empresa que se llama Ali Coach, y él trabaja también con equipos y nombramos un guardián de cada valor, ¿no? Es decir, que hay una persona que va a ser la encargada o un equipo que va a ser o un subequipo que va a ser el encargado de asegurarse de que esos valores se están cumpliendo. Y el equipo, en general, el equipo le otorga la licencia de hacer ese seguimiento y de velar por que se esté cumpliendo realmente eso que hemos acordado, ¿no? Es decir, licita a alguien a realmente, oye, esto que quedamos no se está cumpliendo, vamos a proponer acciones, ¿no? Y una de las cosas que pasó recientemente, por ejemplo, estuve con un comité de dirección de un hotel de aquí de España, ¿no? Y ellos tenían como le llamaban un comité, ¿no? Para todo el tema de los objetivos de sostenibilidad, ¿no? Y en el taller llegaron a un consenso en el equipo de cambiarle el nombre al equipo, ¿no? Entonces, renombraron al equipo, renombraron el comité, cambiaron a un nombre mucho más agradable para ellos, ¿no? Y se sintieron todos súper... Había un tema de identificación con el equipo, ¿no? Y una de las cosas que dicen es que normalmente no hemos tenido el espacio para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y eso los equipos lo agradecen mucho. Ok, bueno, entonces, beneficios sí hay. A mí me gusta la cuestión primero de la alineación y no la había visto la parte de la construcción, ¿no? Cómo valoramos cuando construimos algo y lo hacemos nuestro y tiene pertenencia y luego imagínate que hasta eres el guardián del valor. Bueno, entonces creo que por ahí va.
Y bueno, pues ya llegamos a mi parte favorita del mundo mundial del podcast, que bueno, pues es en donde te voy a pedir que me ayudes, pues a retar aquí a la audiencia a que ya no nomás se quede aquí con oírnos. Ay, sí, me dijo el David que está bien bueno, los valores, ay, sí. Por favor, David, ayúdame con el reto. Mira, para mí el reto es muy sencillo y muy complicado, ¿no? Porque es muy sencillo porque al final se trata de que busques un sistema, ¿no? Si no en Thinkwo tienes una parte que es el autodiagnóstico que lo puedes hacer a través del juego, que identifiques cuáles son aquellos 5, no más, 5 valores que son más importantes para ti a nivel personal, es decir, aquello que es fundamental para ti, ¿no? Y esto dicho así, todo el mundo dice, esto es fácil, sí. Ponte a pensarlo y verás que no es tan fácil, ¿no? Y una vez que tienes identificado esos 5 valores, ponerles una definición. No hace falta que sea muy complejo, ¿no? Puede ser una primera aproximación. ¿Qué significa ese valor para mí, ¿no? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de, para mí, un valor que está entre mis 5 valores siempre es la salud, ¿no? Y para mí la salud tiene que ver con la alimentación, con la salud mental, ¿no? Y con la salud física. Por ejemplo, para mí la salud significa hacer deporte como mínimo 3-4 veces a la semana, ¿no? Si no hago deporte 3-4 veces a la semana, me siento mal. Alimentarme de una manera concreta, ¿no? Pues entonces es identificar eso y una vez que tienes eso identificado, puntuar del 1 al 10 para cada valor, cómo estás de satisfecha o de satisfecho en este momento de tu vida con el cumplimiento de ese valor, ¿no? Yo creo que es un retazo, yo creo que es un reto que requiere valentía. Híjole, te pasaste. Yo creo que ha estado en el top 3 de los retos más sanguinarios que ha habido aquí en el acelerador de equipos, pero me gusta porque me lo disfrazas así muy bonito y la gente puede pensar que no está tan rudo. Yo alguna vez en uno de los workshops con tu metodología, yo así de maldita sea, o sea, y me acordé de ti diciéndome, no es tan fácil. Y yo, no es tan fácil, porque pues son cuestionamientos súper personales y que lamentablemente la mayor parte de los humanos, creo yo, bueno, esto es una creencia, no he hecho la estadística, pero casi nadie que conozca se hace este tipo de cuestionamientos y que se vuelven trascendentales para lo que haces tú de manera individual, y bueno, y mucho más para cómo tienes interacción con los demás, ¿no? Híjole, David, Totalmente. pues bueno, qué bueno que acabamos con este reto, para que la gente sí se sacuda, la gente se ponga a trabajar. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte tu participación el día de hoy. Siempre se nos quedan ahí muchas cosas en el tintero que platicar, pero yo creo que mejor voy a tener que ir a visitarte para echarnos ahí algo. Pues cuando quieras, ya sabes, estás invitado, vamos a comer, a cenar, lo que haga falta. Muy bien, muchas gracias. Te voy a tomar la palabra que estoy haciendo planes para el año que entra. Pero bueno, ya ese es otro Perfecto. punto. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo la gente puede contactar estas famosísimas cartas que ya hasta a mí me dieron ganas de hacerme de un jueguito, aunque sea, o que les ayudes desde allá, porque yo sé que ustedes hacen talleres virtuales o allá presencial, o que te lleven a dar vueltas por el mundo? ¿Cómo te pueden contactar y estar al pendiente de lo que haces tú, David, y que lo que hace Cinco? Pues mira, pueden entrar en la web que es zinquo.com, zinquo.com. Mi correo es david@zinquo.com, o sea, es muy, muy sencillo. Y allí en la web, pues por ejemplo, hay una parte que es el autodiagnóstico online de valores, que pues todas aquellas personas que tengan interés y que quieran pues empezar a conocer sus valores y sacar su propio informe, pues a través de zinquo.com/autodiagnóstico, ahí pueden hacerlo y pueden pasar por el proceso, que es divertido a la vez que parece fácil, ¿no? Pero una vez que vas haciendo ese descarte, esa selección con el juego, no es tan fácil, ¿no? Así que bueno, ahí me podéis encontrar, yo encantado de poder ayudar en aquellas cosas que necesitéis. Ok, yo también veo que ahí andan medio activos ahí en LinkedIn y así, entonces ahí búsquenlos, pero ahí en la página pues es la fuente esencial de esto, y si no, pues échenle un correíto al David, que sí les contesta, ¿eh? Yo Yo siempre lo contesto. intenté y así es, siempre contesta este señor. Y bueno, Sí. pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, ojalá que se lleven algo de utilidad y ojalá que se atreven a hacer este reto que se acaba de dejar David. Bueno, ya saben, a mí síganme en mis redes sociales en LinkedIn y en Instagram como Diego Sánchez Team, Diego Sánchez Team.
y ahí pónganme y déjenme un recado ahí que ver qué les pareció el episodio de hoy, qué más quieren saber acerca de los equipos. Y bueno, pues nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.